Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Tengan ustedes en cuenta que en nuestro país hemos tolerado a determinados personajes que, bueno, la verdad es que se han comportado de una manera bastante traidora contra la nación española, al tiempo que hemos olvidado a nuestros héroes. Hemos aguantado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero como les decimos, lo peor es que hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y hay que reconocer a estos personajes. El mejor modo, leyendo este libro, y la mejor manera de conseguirlo, entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Así podremos pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Es un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El sector turístico, el que mayor aportación hace al Producto Interior Bruto español y el más importante de la economía española, está sufriendo esta crisis, la desencadenada por el coronavirus, de una manera muy virulenta. La llegada de turistas a nuestro país no remontó en junio. En el sexto mes del año vinieron 204.926 visitantes extranjeros, un 97,7% menos que en junio de 2019, según los datos difundidos ayer por Frontur. Pese a que en junio terminó el estado de alarma en España, el hecho de que se extendiese hasta el día 21 y los pocos vuelos operativos durante esa fecha por la incertidumbre de la crisis sanitaria y las restricciones en las fronteras provocaron que el número de turistas volviera a desplomarse por cuarto mes consecutivo. En abril y mayo no llegó ningún turista por la pandemia, mientras que en marzo, mes en el que se decretó el confinamiento, la llegada de viajeros se derrumbó un 64%. En el primer semestre del año han llegado 10,7 millones de turistas, una cifra muy lejana a los más de 38 millones que vinieron en el mismo periodo de 2019. Las cifras de gasto son todavía más dramáticas, ya que reflejan que España dejó de ingresar 28.400 millones en el primer semestre por el frenazo turístico. El gasto medio por turista fue de 651 euros. En total, los ingresos descendieron un 98,6% hasta los 133 millones de euros. Una de las zonas más afectadas por este desplome ha sido Canarias, donde el Gobierno regional ha decretado el uso obligatorio de mascarilla de seguridad en todos los espacios públicos, ya sean cerrados o al aire libre, y aunque se mantenga la distancia de seguridad. En las playas también deberá utilizarse si no es posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros. Era la única comunidad donde su utilización no era obligatoria. Ahora lo es, bajo multa de 100 euros. También se limitan las reuniones a un máximo de 10 personas, se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y se regula el servicio de buffet libre en los establecimientos. Tenemos comunicación con Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Tenerife. Don Félix, muy buenas noches. Buenas noches, Javier Algara. Buenas noches, encantado de nuevo estar con todos ustedes en Lo Intocable. Gracias por acompañarnos. Siempre lo decimos, el turismo es el sector que más está sufriendo esta crisis provocada por esta pandemia. Cuéntenos, ¿cuál es en estos momentos la situación en el archipiélago? Es bastante terrible. El Gobierno de Canarias, en su Consejo de Ministros de ayer mismo, aprobaron el proyecto de presupuestos, pero diciendo que era hipótesis, porque no sabían con qué ingresos se iba a contar, tanto fondos estatales como fondos europeos. Hablaban de 900 millones de euros menos que el presupuesto del Gobierno, ante durante meses a imponer la mascarilla como es obligatorio. Don Félix, me temo que estamos recibiendo con bastante poca calidad esta comunicación. Si no le importa, vamos a tratar de restablecerla. Volvemos de inmediato con usted, a ver si conseguimos mejorar la imagen y sobre todo el sonido. Hasta ahora mismo. Mientras tanto, Borja, una vez más tenemos que hablar de ese sector, el del turismo, que es el que se ve especialmente golpeado por esta crisis. Y lamentablemente lo va a seguir siendo, según vayan avanzando las semanas, sobre todo después de los disparates del señor representante del Gobierno, aunque no sea político, el señor Simón, agradeciendo que los turistas ingleses no vengan y demás. Luego ha rectificado e incluso con soberbia ha reconocido que a él solo le pueden echar sus superiores y que no le puede echar una plataforma, ni una recogida de firmas, etcétera. Yo creo que lo que menos nos hace falta en este momento en España es soberbia, y hace falta mucha más humildad, más cercanía y soluciones, y sobre todo criterio.
El turismo en España, que es la principal industria, para bien o para mal, es lo que tenemos en estos momentos, la principal industria de España, se ha visto azotado gravemente, primero por la imprevisión de un gobierno que pensaba que una vez levantaran las barreras económicas todo el mundo iba a salir a la playa, cuando posiblemente había primero un riesgo del rebrote, que hemos visto cómo se está produciendo en distintas localidades, y segundo, un miedo porque evidentemente las circunstancias son las que son, además de las modificaciones en todas las instalaciones, tanto públicas como privadas, que ha habido que ir acometiendo para adaptarse a estas circunstancias del virus. Y eso no todos los empresarios se lo han podido permitir. Uno, eso. Y dos, los que sí lo han conseguido realizar, evidentemente están sucumbiendo ante la falta de turistas en sus playas o en sus negocios. El verano está siendo muy duro para todas estos negocios y para la industria del turismo en España, pero es que septiembre y octubre va a ser probablemente mucho peor. E insisto, un gobierno irresponsable que mientras el señor Garzón decía que teníamos un turismo chapucero en España, el señor Garzón es el mismo que dijo que no se nos olvide, porque es que como ha sido hace 3 meses y los españoles tenemos una memoria a corto plazo, es el mismo que dijo que durante la pandemia y el confinamiento había descendido el número de personas que jugaba en los sitios estos de juego. Sí. Claro, con la pandemia y el confinamiento había descendido las apuestas. Y este señor emitió ese juicio de valor tan profundo que espero que no fuera refrendado con un informe, porque hubiera sido todavía mucho más lamentable por parte del técnico que le haya firmado eso. Es el mismo ministro que dijo que nuestro turismo no ofrecía valor añadido. Exacto, ese ministro se encargó de denostar el turismo, que luego refrendó el portavoz del gobierno, el señor Simón, portavoz en la sombra, quiero decir, porque él es técnico, no es político, pero desde luego como se ha convertido en un icono a lo Andy Warhol, pues evidentemente este señor ahora mismo merece ya la categoría de portavoz de lo que sea. Bueno, es el experto, ya que no hay comité de expertos, pues el experto es él, ¿no? Sí, es uno de los colegas expertos, de los colegas del ministro, que fueron ese comité de expertos que generaron. Creo que hemos recuperado la comunicación con Félix Rojas. Don Félix, ¿qué tal nos escucha? Perfectamente, don Javier. ¿Usted Muy bien. Ahora le recibimos con bastante más claridad. Cuéntenos, nos estaba hablando de la situación del turismo en el archipiélago canario. Efectivamente, recordemos, el gobierno de Canarias hace un presupuesto con hipótesis, es una cosa absolutamente excepcional e impresionante en la historia de la autonomía canaria. Es decir, cuenta con 900 millones de euros de ingresos menos y depende de lo que venga del Estado y de los fondos europeos. Evidentemente, el gobierno canario, que se resistía a imponer el uso obligatorio de la mascarilla, en Consejo de Gobierno también lo impone en espacios cerrados y en aquellos sitios donde la distancia de seguridad se pueda mantener en espacios abiertos. Se puede ir por la calle sin mascarilla, pero se recomienda que se use también. Antes el gobierno canario decía que no, incluso el consejero de Sanidad en su momento, Julio Pérez, afirmaba que no hacía falta, incluso hubo algún alto cargo que dijo que, que la incidencia con el virus era mínima y no hacía falta la mascarilla como en otros lugares de España. Pero el sector hotelero está absolutamente desesperado. Ha pedido hoy mismo, el ciclo empresario del sur de Tenerife ha pedido al presidente del gobierno, que como saben veranea en Lanzarote, en La Mareta, que es del patrimonio nacional, en el patrimonio español, de todos los españoles, le ha pedido a Pedro Sánchez que por favor impongan los test en destino y en origen en los aeropuertos y puertos canarios, que por favor incluso están dispuestos a pagar los empresarios los test, el coste de los test a los turistas, que aunque sea una foto fija, que es necesario. Ya saben lo que ha impuesto Inglaterra, que sigue con la cuarentena, no la ha quitado, sigue todavía los ingleses con la cuarentena. Si vienen a España tienen que estar 14 días en su casa recluidos, hagan lo que hagan y vengan donde vengan. Pues ya veremos qué es lo que hace Pedro Sánchez ante esa demanda de los empresarios hoteleros canarios, porque a juzgar por lo que ha hecho el gobierno no está ayudando mucho, desde decretar esas cuarentenas y limitaciones a las propias declaraciones de Alberto Garzón o de Fernando Simón, no resulta de gran ayuda para el turismo. Evidentemente, además, le digo, hay un hotel, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clave, hay un hotel que se ha reformado, la inversión que ha realizado por las medidas que había sido de 4,5 millones de euros antes de abrir. 4,5 millones de euros. O sea, el sector hotelero para abrir tiene que hacer unas inversiones monstruosas. O sea, porque las medidas de seguridad hay que cumplirlas, las medidas sanitarias, porque la salud es importante, la vida y todo eso, y es un factor muy importante. Pero con esos costes, la apertura de los hoteles, por ejemplo, Tenerife, es pausada. Tenemos no llegamos al 30% en julio y también se va a abrir, están planeadas aperturas en septiembre, octubre y noviembre. Pero
Si no hay garantía, si esos test no se imponen en destino y en origen a los turistas, nadie va a venir a Tenerife. El turismo va a tener esa cifra que usted comentaba antes, absolutamente irrisoria, un 97% menos de turistas. El año pasado 8 millones y ahora 205.000. Me parece que Canarias es una situación terrible. Tenemos el 35% del Producto Interior Bruto en manos del turismo, casi un 40%. Como dicen los empresarios, si Pedro Sánchez no toma medidas urgentes, el gobierno de España toma medidas urgentes en ese sentido e impone, incluso están dispuestos a pagar por los empresarios, estamos hablando de desempleo y miseria como nunca se va a ver en esta comunidad autónoma. Por muchas mascarillas que pongamos, por muchas historias que hagamos, entraríamos en una recesión y en una situación insostenible. Y no creo que las administraciones públicas canarias, tanto ayuntamientos, cabildos y gobierno, tengan capacidad. Ya Pedro Martín, el presidente de Tenerife, ha dicho, si no nos endeudamos, no llegamos a fin de año, no tenemos dinero, no va a haber dinero para atender las necesidades de los ciudadanos. Y evidentemente, usted sabe lo que pasa cuando hay hambre, ¿no? Y cuando hay necesidad, bueno, la gente tiene que buscarse la vida. Sí, la verdad es que es una situación dramática, porque habla usted, don Félix, de un 40% del PIB que supone el turismo en Canarias, pero personalmente creo que debe estar cercano al 80 o al 90%, teniendo en cuenta que casi todas las industrias derivadas están también relacionadas con la llegada de turistas. Tendremos ocasión de seguir comentando este asunto, deseando una pronta recuperación y, sobre todo, que se pueda mejorar la situación del turismo en Canarias para esa temporada de invierno en la que las Islas Canarias son imbatibles como destino turístico. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Don Javier, muchísimas gracias. Solo quería apuntarle que posiblemente se está hablando de moción de censura del gobierno regional para el próximo martes. ¿Moción de censura, dicen? En el gobierno regional se está hablando. Se está hablando. Bueno, veremos si se confirma. Tendremos ocasión de seguirla muy de cerca. Gracias por habernos acompañado. Don Javier, buenas Hasta luego. Señor Bermejo, ¿algún comentario al tema del turismo? Sí, vamos a ver, la patronal ya ha cifrado en 28.000 millones de pérdidas solamente en estos 2 meses, ¿no? Porque estaba hablando hasta junio. Y ahora con la, en mi opinión, incorrecta gestión que se está haciendo de esta desescalada, porque yo creo que, honestamente, en las comunidades autónomas no están a la altura de las circunstancias, y este aumento de esta prevalencia, ¿no?, de contagios que está habiendo, especialmente entre los más jóvenes, pues esto ya va a ser demoledor para el turismo. Si cuando hablábamos usted y yo hace unos meses de que preveíamos que caería a la mitad este año el turismo, en estos momentos podemos hablar de que serán 2/3 de lo que fue en el 2019. La previsión, ya le digo, si ya ha caído 28.000 en 2 meses, probablemente nos iremos a los 100.000 millones de pérdida de riqueza como mínimo este año, en todo lo que queda de año, ¿no? Y bueno, yo lo único que les puedo transmitir es que a las familias que es muy preocupante todo esto que estamos viendo de que nuestros jóvenes están, digamos, no están tomando conciencia de lo que está ocurriendo. Y bueno, les pediría que en la medida que puedan intenten concienciarlos de que se mantengan en casa o en el entorno familiar lo más posible y que intenten evitar todo este tipo de concentraciones, de fiesta y etcétera, que nos están provocando este aumento de la prevalencia y en definitiva más pobreza, ¿no?, en nuestro país. Y el problema de todo el sector turístico es que el gobierno no está haciendo nada. Otros países como Francia o Alemania han repartido bonos turísticos entre los ciudadanos para que los consuman en hoteles nacionales. Otros países han reforzado sus líneas aéreas. Otros países, o por ejemplo, como nos decía Félix Rojas, los empresarios canarios están pidiendo que se hagan test en origen y están dispuestos incluso a sufragarlos. Pero Borja, da la impresión de que este gobierno hace todo a propósito para que la cosa vaya peor. No ayuda absolutamente en nada. No, es que, primero, porque están en contra del tejido empresarial, ya lo dijo el señor Garzón, están en contra del tejido empresarial. Y hombre, evidentemente el turismo, para promover el turismo, el tejido empresarial tiene algo y mucho que decir, ¿no? En el caso concreto, además, de las zonas de playa y demás, con más razón, ¿no? Primero es eso, que es un gobierno en el que los sectarios campan por sus anchas con total impunidad. Segundo, que es un gobierno, yo siempre insisto en ello, de gente absolutamente no preparada para estar llevando la ejecución de un país. Encima,
si cabe, en unos momentos tan graves, con las circunstancias que tenemos, que es sobrevenidas esta pandemia a nivel mundial, en el que necesitas gente preparada, pero gente solvente intelectualmente, y que tenga además cintura política, cintura de gestión, que se sepa mover, que sea fresco, que tenga ideas y que tenga recursos. Y para eso tienes que haber por lo menos participado un tiempo de laboral en la empresa privada o similar. No la señora Irene Montero con 3 meses pasando el ticket, con todo el respeto a las cajas de langostinos, porque eso, que está muy bien, no ofrece ninguna garantía para ser la ministra de un país. Y como esta, otros cuantos que te podría ir diciendo en hilera. Bueno, pues eso, evidentemente en situaciones de crisis se nota y mucho, y no estamos sabiendo reaccionar. Es un gobierno sectario que si pudiera, se cargaría todas las empresas de este país, menos las que naturalmente están sufragando los gastos de la tuerca, y sean de este país o no, y de sus colegas, y todo lo demás les sobra. Encima, no solamente después de esta retahíla de currículum que he lanzado, a esto se une la soberbia y, por supuesto, una inmadurez galopante. A nadie se le ocurre en su sano juicio, como dijo el señor Garzón, criticar el turismo de España, despreciarlo y además desincentivar al extranjero para que venga a España. Pero es que encima el portavoz del gobierno, al señor Simón, digo el portavoz del gobierno porque a veces lo parece, no porque lo sea, el portavoz del gobierno en estos temas de la pandemia, el señor Simón, pues resulta que encima se alegra de que no vengan turistas. Oiga, a ese señor, ustedes, la reprimenda pública se la tienen que dar ustedes, por lo menos no los empresarios del turismo, para que vean que por lo menos, ya que no tienen ninguna línea de trabajo conjunta, a aquellos que meten la pata de manera sistémica se los castigue, y se los castigue de una manera severa, porque detrás de esas declaraciones del señor Simón, incentivando a los turistas a que no vengan, hay familias, negocios, la economía de un país entero. Claro, él cobra todos los meses porque es funcionario público. Seguramente, si tuviera que vivir del flujo de caja de gente que viene para su negocio, probablemente no sería tan irresponsable en sus manifestaciones ni tan soberbio en las contestaciones. Bueno, voy a dar una explicación a los espectadores, que seguramente muchos ya lo saben, pero yo creo que el señor Garzón no se refería al valor añadido, o sí, y a lo mejor es un indocumentado. Yo creo que se refería a que España tiene una gran dependencia del turismo, y eso ha sido fruto de las políticas de las últimas décadas, que eso es una realidad. Pero el valor añadido, precisamente en el turismo, es uno de los bienes o servicios que más valor añadido tiene. En el caso de España, probablemente de los que más. Claro. Porque el valor añadido precisamente es todo aquello que generamos sobre el producto terminado. Es decir, si cogimos la materia prima y refinamos el producto y lo convertimos en un bien, un servicio, todo ese valor que luego trasladamos sobre nuestro coste es el valor añadido, y el turismo es uno de los bienes que más valor añadido tiene, y en España ya ni te cuento. Pero yo creo que se refería a eso otro. Y sobre lo del señor Simón y el gobierno británico, bueno, yo quiero entender lo siguiente. Por un lado, yo quiero entender que el gobierno británico, como está siendo uno de los que más está sufriendo la pandemia, porque ya tiene 40 y tantos mil muertos, yo creo que lo que quiere es evitar que vaya la gente a España, porque en España ahora no se están haciendo las cosas bien, está volviendo a haber rebrotes. Y el señor Simón, que es médico, yo creo que cuando dice eso, él dice que prefiere que no vengan turistas británicos porque es uno de los países que está teniendo también más prevalencia y que no acaban de reconducirla. Hay que intentar entender por qué dicen las cosas. Pero otra cosa es que lo que digan o hagan unos u otros al final interesen a unos u otros. Pero a ver, Juan Carlos, tú lo interpretas técnicamente. Porque lo interpretas técnicamente. Técnicamente. Pero lo dicho está. Es decir, al final los titulares son los que calan. Y los titulares que salieron en prensa fueron estos, que muchas veces también nos pegamos tiros en el pie en España de manera continua, ¿no? Fueron estos. Esto lo leen en cualquier sitio de Europa, y como además tenemos un presidente del gobierno que salió el otro día a pasear por Europa, estuvo 3 días por algún país europeo, y encima se tiró campanas como si él hubiera aprobado las nuevas tablas de la ley,
pero normalmente no sale de su casita, aquí, como mucho se va a Almería un tiempo, pero no va mucho más, pues evidentemente no tiene ningún peso político en España, en Europa, porque otro presidente llama, oye, disculpad, pero se ha sacado de contexto estas... En fin, un tipo que tenga realmente esas relaciones políticas que hacía el rey de España, emérito, no siendo de su obligación, y en cambio nuestros gobernantes ahora, que también casi por un lado mejor que no los conozcan, mucho, porque tú imagínate a Pablo Iglesias o a Irene Montero interlocucionando por ahí por Europa sueltos. Podría ser esto una cosa peligrosa. Ya vimos lo que hacía Pablo Iglesias cuando estaba en el Parlamento Europeo, lo que hizo con las tarjetas, etcétera, de sus colegas de despacho o de grupo, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero la realidad es bien distinta. Entonces, si el señor Simón le dejan, porque tú has dicho, es un técnico, no es un político, ni es un señor que se exprese, que busque o mida sus titulares, uno, no le dejes a él todo el peso de la campaña mediática del coronavirus. Dos, si mete la pata, repréndelo o justifícalo. Que salga alguien al día siguiente, no, mire ustedes, nosotros estamos muy contentos de que se promocione el turismo, pero es que no ha habido ninguna de esas actuaciones. Y luego, o realmente pensamos que les da igual todo y que España lo que pretenden es que caiga a su base económica de fondo para que luego se restablezca un nuevo orden nacional, o bien francamente es que son muy incompetentes. Y yo haría una mezcolanza de ambas posturas. Pues si eso es lo que pretenden, lo están consiguiendo, porque la situación económica de España es realmente nefasta. A pesar de lo cual, hoy hemos tenido una buena noticia. Los servicios públicos de empleo nos han dado el dato del paro registrado y resulta que el desempleo bajó durante el mes de julio y subió el número de afiliaciones a la Seguridad Social. Pero claro, eso es motivo de alegría, pero relativa, porque había bajado tanto el número de afiliaciones antes y había subido tanto el paro, que esta mejoría comparada por cómo estábamos es escasísima. Una pequeña pausa y se lo explicamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito.
Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Así que ya sabes, si quieres desde casa puedes quedarte con Simbioline Megaflora, que es de Mundo Natural. Ligera mejora del tema del empleo durante el mes de julio. Según los servicios públicos de empleo, el paro registrado el mes pasado se redujo en 89.849 personas, un 2,33% a la baja, mientras que la creación de empleo fue de 161.217 cotizantes respecto a la media de junio, un 0,87% más. Es el tercer mes consecutivo en que el sistema suma ocupados después del impacto de la pandemia. Es la consecuencia, sin duda, de la reapertura
gradual de negocios y empresas tras el confinamiento y habrá que ver ahora si se mantiene la tendencia y se va recuperando la actividad. Aunque si nos fijamos en el cuadro de afiliados a la Seguridad Social, vemos que del 12 de marzo al 30 de abril se perdieron 947.896, un 4,9% de caída. Del 1 de mayo al 31 de julio vemos esa subida del 1,51%, un total de 277.485, con lo que el acumulado desde ese 12 de marzo hasta ese 31 de julio sigue dando un saldo negativo del 3,4%, un total de 670.411 afiliados menos. No hay, por tanto, motivos para celebraciones. ¿No es así, Juan Carlos? Sí, efectivamente. Tengo que decir, en honor a la verdad, que este ministro de la Seguridad Social da todos los meses un cuadro con muchos detalles, más que los que nos daba el anterior y el anterior y el anterior. Y este en concreto es muy importante porque nos está diciendo desde el estado de alarma qué ha ocurrido con la afiliación a la Seguridad Social, que es la madre del cordero, porque los datos de los servicios públicos de empleo honestamente no son muy fiables. Pero aquí tenemos 670.000 personas que estaban afiliadas, supuestamente trabajando, el 12 de marzo y todavía no están, ahora están todavía, y aquí no están los de los ERTES, porque los de los ERTES sí que se les considera afiliados. Por lo tanto, esa es la verdadera realidad, es decir, a día de hoy. Y hay otro dato preocupante que he visto en el informe, que es que el día 31 de julio hubo 220.000 bajas. Son muchísimas bajas, el 31 de julio, el último día de mes. Con lo cual, vamos a ver si cuántas de esas se recuperan el 1 de agosto. ¿Vale? Porque, bueno, eso es un dato que es preocupante. Puede que muchas de esas personas les hayan finalizado contrato o no se les haya renovado el contrato, porque los empresarios en este caso no han visto expectativas de que vaya a haber repunte real, y probablemente en el tema, estamos hablando del turismo, probablemente, que les hicieron algún contrato para el mes de julio y entre el día 31 se lo han fulminado, ¿no? Entonces, bueno, mucho paro y mucha destrucción de empleo, eso al fin y al cabo lo que estamos viendo. 160.000 personas que se han recuperado en este mes de afiliaciones, bueno, es que solo faltaría que no hubiera sido así, porque entonces ya me contará usted. Y en términos homogéneos, vamos a ver, el gobierno acaba de pedir 20.000 millones al SURE. El SURE es un invento de la Comisión Europea de este año que todavía no está aprobado, no está aprobado, es una idea de la Comisión Europea, es un fondo precisamente para ayudar a los países a pagar prestaciones por desempleo. El gobierno lo ha pedido para pagar los ERTES. Eso es, pero es que es un préstamo, ojo, son préstamos. No, y además tiene el SURE un límite de 100.000 millones, sí. España ha pedido 20.000, pero en función de lo que pidan otros socios, claro, redistribuirán, y puede que digan que nos dan menos. Claro, pero fíjese usted, don Javier, el reglamento del SURE, que como digo, todavía tiene que aprobarlo el Consejo Europeo, y también las ayudas que pida cada Estado las tiene que aprobar el Consejo Europeo, el mismo que estuvo reunido 4 días a cara de perro, el famoso fondo. Bueno, pues dice, el SURE, el Estado miembro que pida fondos al SURE debe proporcionar garantías, ojo, creíbles, irrevocables y exigibles en consonancia con sus cuotas respectivas al PIB de la Unión Europea. Y además debe ser aprobado por el Consejo. Es decir, que si nos dan este dinero y luego no lo devolvemos, hay unas garantías detrás. ¿Cuáles son? ¿Y en consonancia con nuestras cuotas? ¿Y qué nivel de cuotas tenemos nosotros comparados con otros socios? Bueno, aquí no está muy claro si el criterio va a ser la incidencia de la pandemia, la ponderación sobre lo que se va a poder pedir, es la incidencia de la pandemia, que yo creo que va más bien por ahí, que insisto, este reglamento no está claro,
que no así el MEDE, los fondos MEDE, que también es otra fórmula para pedir dinero a la Comisión Europea, otros préstamos, que esos sí que van en función de tu Producto Interior Bruto. Entonces, yo creo que los 20.000 millones, digamos, son los fondos que probablemente ya le ha dicho el comisario económico, Gentiloni, a Calviño, que sería una cantidad que podrían pedir, pero que ahora... Habrá que ver con qué condiciones y con qué garantías. Exactamente, que es que lo que digo, que no sé qué garantías, van a poner el monasterio del Escorial como garantía, es que no lo sé, o sea, realmente eso no sé cómo lo van a articular. Yo creo que al pedir garantías, exigibles, más que avales, están pidiendo garantías de actuación, ¿no? Es decir, pero usted se compromete a reducir eso, el déficit. A Pedro Sánchez eso sí que es un riesgo. Ya, pero algo que Bruselas viene pidiéndolo hace meses y él ha hecho caso omiso. Sí, lo que pasa es que me llama la atención porque fíjese, esto, insisto, es un préstamo, no va a tener un coste. Y la colocación de deuda hoy todavía es muy barata, con lo cual podíamos pedir los 20.000 millones, ¿no?, a colocar deuda en vez de pedirlo aquí. Pero fíjese usted, es que en este mes de junio, en el informe de la Seguridad Social, el Estado ha tenido que hacer 20.000 millones de transferencias corrientes para pagar las pensiones y la paga extra de la Seguridad Social. O sea que debe estar la cosa muy jodida. Hombre, y además ya estamos endeudándonos como un miembro más de la Unión Europea para esos 750.000 millones del Fondo de Reconstrucción, que salen de un endeudamiento conjunto. Es decir, que nosotros también nos endeudamos, emitimos deuda junto con la Unión Europea. No, eso aún no. Bueno, pero es el planteamiento que se va a hacer. Ese es el planteamiento de lo que se supone que se aprobó el otro día. Es el modo en que se va a financiar eso. Sí, pero eso todavía está muy lejano. Ya. Esto del SURE es otra cosa. Esto es un invento, como insisto, de la Comisión, que son fondos y son préstamos y tienen que ser aprobados y tienen un coste. Por lo tanto, si España está pensando en recurrir a este tipo de financiación, es porque el tema de la colocación de deuda a lo mejor ya no lo ven tan claro, o porque sencillamente el ratio de deuda se nos puede ir a las nubes, porque fijaros, el PIB ha caído un 22% interanual, ¿vale? Eso quiere decir que nuestro PIB a 30 de junio ya está por debajo del 1 billón de euros. Y la deuda, según los datos del Banco de España, la deuda de protocolo de déficit excesivo ya estaba en 1,25 a 31 de mayo. Por lo tanto, hoy podemos decir que la deuda oficial ya es, al menos, ya es más del 125% del PIB. Esto no está en los telediarios, pero esto a día de hoy es así. Sí, estiman que va a llegar al 130. Entonces, claro, que probablemente ya está más cerca del 130, porque estos datos que estoy dando son deuda de mayo, PIB de junio. Por lo tanto, yo creo que aquí es donde está el tiro, y esto del SURE, pues a lo mejor no contabiliza como deuda oficial. Exacto. Por ahí van probablemente. A ver, aquí cosas muy tangibles y también nos estamos engañando nosotros mismos, nos hacemos trampas al solitario. Hoy daban los datos de desempleo y decían, no, es que bueno, habrían telediarios y tal, muy optimistas. Bueno, vamos a ver, el mejor dato del empleo desde 2005 claro, y cosas por es que hay que ver de dónde venimos. Claro. Hay que ver de dónde venimos, pero sobre todo, lo decía ahora Juan Carlos, hay que ver dónde vamos. Y esa es lamentablemente la trayectoria. El Gobierno ahora mismo está en una situación difícil económicamente. Las medidas que ha propuesto, a mi juicio, Europa económicas para solventar esta situación, unas nos van a costar dinero, los 70.000 euros y los otros 70.000 que van destinados a proyectos pues eso, de transición energética y no sé qué historias más. Estos proyectos, que va a decidir, por cierto, el presidente del Gobierno, van a servir posiblemente para fortalecer sus estómagos agradecidos de aquellas comunidades autónomas, que es una de las críticas generalizadas. ¿Cómo puedes pretender que la recuperación de España sea unísona si el presidente de los españoles, que tiene acuerdos puntuales absolutamente condicionados con determinados partidos independentistas, le dan la posibilidad de decidir qué proyectos se presentan a Europa? Porque, ojo,
le dan la posibilidad de decidir los proyectos que se presentan a Europa, criba los que no le gusten a él, porque además él mismo se ha vanagloriado diciendo que va a ser presidencialista esa decisión. Creo que seguimos, uno, haciéndonos trampas al solitario, dos, sin una previsión y realidad económica tal y como es en estos momentos. Decíamos que vamos a alcanzar el 130, ya estamos casi en el 130% de deuda, y eso va a generar un invierno muy frío y muy duro para la sociedad española. Posiblemente, lo decía antes Graciano y yo estoy completamente de acuerdo, nos lleve a unas elecciones. Posiblemente nos lleve a unas elecciones, porque ahora mismo estamos en casi 4 millones de parados, ¿no? 3.800.000, ¿no? Sí, por ahí. Según la EPA. Sí, según la EPA. Bueno, esto en septiembre, octubre se puede traducir en cosas peores, unido a las posibles, más que posibles, subidas impositivas que obligue la Unión Europea como parte del pago de esos 70.000, al menos de unos 70.000, de los otros 70.000 no sé cómo irá el tema, del pago de ese dinero que nos van a prestar, pues yo creo que va a ser la sociedad española, aquella que se adormeció aplaudiendo de manera sistémica durante mucho tiempo, creo que va a convulsionarse de alguna forma, y eso se va a traducir en una erosión directa al gobierno y a sus socios, y espero y deseo. Hay una cosa que me sorprende, y quiero decirlo alto y claro porque no lo entiendo. Cuando el presidente del gobierno, delante de todos los presidentes de las comunidades autónomas, exceptuando el señor Torra, que no se acerca, dice que él va a decidir qué proyectos son los buenos para presentar a Europa, no entiendo la deslealtad de los presidentes de las comunidades autónomas, de algunos, sobre todo de aquellos que están sumidos en la miseria absoluta, como el señor Vara en Extremadura y demás. No entiendo por qué no levantan la voz. Dice, no, mire usted tendrá que admitir proporcionalmente, pues en función de la necesidad de recuperación económica de cada comunidad autónoma y demás, los proyectos que vengan de esa, y seleccionar los mejores de esa comunidad autónoma. Pero no es lo mismo las necesidades que pueda tener el País Vasco en estos momentos, sobre todo con sus leyes forales y demás, que las que pueda tener Extremadura o Andalucía, sin ir más lejos, o Madrid, como unidad uniprovincial. Y eso, ningún presidente de comunidad autónoma lo ha dicho de manera clara y tangible. Bueno, el otro día escuché en un magazín de estos de entretenimiento donde participa el señor Revilla protestar. Pero ahí no tiene que protestar, señor Revilla. Usted tiene que protestar como hacen los presidentes serios. Es que me temo que esto puede romper la solidaridad entre comunidades autónomas. El hecho de pugnar con total certeza. Fondos. En cuanto veas que estás dotando de mayor solvencia de proyectos a Cataluña, al País Vasco, si me apuras a Navarra, es un pago a los servicios prestados. Sí, si lo haces para comprar voluntades y votos después en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿y alguien no piensa que Pedro Sánchez puede llevar a cabo eso? ¿En una decisión, como él ha dicho, presidencialista? Hombre, si para convencer a Íñigo Urkullu de que asistiera a la famosa reunión le negoció un acuerdo fiscal, pues ahí, blanco y en botella, como decimos en el pueblo, leche. Es que lo que está muy claro es que se acabó la fiesta. Porque aquí ya no va a haber para pagar toda la fiesta. Este mes de junio todavía le tiemblan las manos a la ministra de Hacienda cuando le enseñaron los señores de la agencia tributaria que los ingresos tributarios en junio habían caído un 30% respecto a 2019 y que el acumulado a junio ha caído un 11%. Esos son 11.000 millones menos que el año pasado recaudados por Hacienda. ¿Y eso qué quiere decir? Y los señores de las comunidades autónomas reciben el dinero de ahí. Porque los señores de las comunidades autónomas se financian. Bueno, ahora les quitan el IVA encima. En su gran totalidad por los impuestos que recauda la agencia tributaria. Porque lo de las sucesiones y los de actos jurídicos, eso es para celofán. El IVA, entonces, el IRPF, el IVA que reciben de eso. Y eso se ha quedado a plomo. Y ahora estamos viendo comunidades autónomas que aún quieren poner más consejería. En Andalucía quieren poner más consejería, en Madrid no siguen sin reducirlas,
aquí todos a gastar a cascaporro en industria política. Y cuando llegue la Montero y les diga, es que aquí no hay para pagar la fiesta, ¿de dónde van a sacar el dinero para los hospitales, para la pandemia que vendrá otra oleada, etcétera, etcétera, etcétera? Es que no hay para pagar la fiesta. Y esta gente sigue sin hacer recortes donde hay que hacer. Yo siempre hago el alegato, ya lo sabe usted, don Javier, acaben de una puñetera vez con la industria política. Háganlo, porque nos van a llevar por delante a todos. Pues de momento no han tomado ni una sola medida en esa Se dirección. reunieron el otro día los presidentes autonómicos. ¿Alguno anunció que iba a reestructurar o a ser más eficiente en sus comunidades? Ninguno. Se peleaban por, no, es que mi comunidad no va a ser discriminada con la otra, es que el presidente del gobierno va a manejar los fondos. ¿Y quién lo va a manejar? Pero estamos tontos. O sea, unos fondos que vienen de Europa, que ya veremos cuándo vienen, ¿qué lo van a manejar? ¿Los manirrotos de las comunidades autónomas? No digo que el gobierno no sea un manirroto, que lo es, pero será lo lógico. Hombre, pero lo que no puede hacer es, él sí debe distribuir los fondos, pero lo que no puede hacer es seleccionar unilateralmente. Él tiene que atribuir unos fondos por defecto según la comunidad autónoma. Pues habrá unos criterios, pero no, tendrá que ser el gobierno. Tendrá que ser el gobierno, está para esas cosas, para asignar esos fondos. Yo creo que es lo competente. Otra cosa es que lo haga bien o mal. Y otra cosa que no quiero dejar pasar, que es lo de la propuesta que hicieron los municipios para utilizar el remanente del déficit para sus cosas, y que se lo han denegado con el voto de calidad del espectáculo, el alcalde espectáculo Pero fíjese que también le voy a dar la razón. Vamos a ver, yo creo que la ley ahora mismo, que además es una ley de Montoro también, ¿no? Creo recordar, de Montoro. Dice los excedentes del déficit van para pagar deuda, para devolver la deuda. Eso era, tú que has sido alcalde, lo sabes muy bien. Bueno, yo creo que hasta que no se decida lo contrario en el Congreso de Diputados tiene que ser así, porque honestamente la deuda es que no para de crecer. Y si los ayuntamientos, que están haciendo un buen trabajo en líneas generales, han dejado de ser unos manirrotos como fueron en el pasado, pues oye, perfecto. Al fin y al cabo, los ayuntamientos recaudan impuestos, viven de eso, igual que el resto de las instituciones, y ese remanente pues puede ir luego al Estado, pues no sé, para las diputaciones, ¿no? Que también hacen una labor muy importante, o por qué no a las comunidades autónomas, porque insisto, va a haber un déficit de este año de ingresos y gastos, que ya veremos los presupuestos cómo los hacen, que probablemente se va a ir más allá del 15% este año el déficit, y eso sí que es un verdadero problema. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que evidentemente, pues frente a lo de la FEM, lo que no puedo estar de acuerdo es que cuando hay una posición importante, el Partido Socialista, sobre todo, que es el adalid del diálogo, se haga por el artículo 33. ¿Y sabes lo peor? Que esta medida penaliza la buena gestión de aquellos ayuntamientos que han conseguido... Y al vecino de aquellos Sí, ayuntamientos. el ayuntamiento ha hecho una buena gestión, los vecinos han pagado sus tributos, esa buena gestión ha provocado que haya un superávit, un remanente, y ahora venga el gobierno y pues te lo quito, ¿tú qué has ahorrado? ¿Eso qué impulsa? Pues el próximo año no ahorro, me lo fundo todo, y así no me lo quitarás. Hombre, no, yo creo que eso es que además esta ley se hizo en unos momentos determinados, la hizo Montoro, en unos momentos determinados en los que dotó de una serie de créditos los pagos a proveedores, que se llaman los fondos de pagos a proveedores, y lo hizo para proteger precisamente ese dinero que había dejado. Claro. Pero creo que la situación... A ver, yo no sé la situación que se van a encontrar los ayuntamientos ahora en el día después de la pandemia. Pues seguro les vendría muy bien tener ese remanente justamente para afrontar los problemas. Claro, es que la situación no es la misma del año 2010-2011, que es cuando salió esto, eso 2011. ¿Tú te acuerdas de Carlos Sánchez Mato? Sí, hombre, que dejó destrozado todo aquello donde pasaba. Bueno, ríete tú del caballo de Atila. Es que me hace gracia, porque Carlos es muy amigo mío. Pues dejó destrozado todo. Y cuando era delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, precisamente... tuvo discusiones con Montoro porque él quería utilizar el excedente
Pues precisamente ahora lo que están pidiendo los alcaldes... Claro, pero es que te digo que la situación no es la misma, no es la misma. 2011 que 2020. Sin lugar a dudas, la que tenemos ahora es bastante más dramática. Don Borja Gutiérrez, gracias por habernos acompañado. Un placer, encantado. Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.